El problema de mucha gente es que se ha olvidado de dónde fue que Dios los tomó. Se han olvidado cómo Dios fue que los prosperó. Lo que tú tienes hoy no lo tienes por tu habilidad, lo tienes porque Dios en su soberanía ha permitido que tengas un negocio, ha permitido que tengas una empresa, ha permitido que tengas un trabajo. Con tu trabajo le has dado educación a tus hijos. Con tu trabajo humilde le has pagado la universidad a tus hijos. No ha sido habilidad, sino dependencia total de lo que Dios es para tu vida. Por eso no podemos olvidar nuestros orígenes. Y Ezequiel ahora tiene una experiencia de gloria, pero la experiencia de Ezequiel no comienza en este éxtasis, en este clímax de gloria. La experiencia de Ezequiel comienza donde se supone no estuviese, en un cautiverio. Por eso dije que a los 30 años, o sea, se supone que Ezequiel fuese esto para arriba, ahí, ahora aprendido, ahora sí, sacerdote. ¿Qué se supone que fuera? Sacerdote. Párate en la mía. ¿Cree que somos gemelos? Como nos dijo aquella una señora nos lo dijo. Nos preguntó si éramos gemelos. Usted sabe la alegría que yo sentí. Y no tenía lente. No tenía lente, así que no era que estaba mala de la vista. Después yo le dije, ¿será que tú envejeces o yo me rejuvenezco? Ezequiel se supone que fuera sacerdote. O sea, él se preparó para ser sacerdote. Sin embargo, ahora está en una crisis. ¿En qué? En una crisis. Porque las crisis no entierran. Las crisis son oportunidades. Ahora, me llama la atención que se supone que vea gloria en el santuario y Dios lo pone a ver gloria en una crisis. Alguien debería de entender que las crisis solo activan las transiciones que Dios tenía preparadas para tu vida en esta temporada. Por eso, pastora, mientras muchos ven el final, otros están viendo un comienzo de lo que Dios va a hacer en esta temporada. Y yo tengo que decirle algo a alguien. Pregúnteme qué. Para la tierra no van a venir mejores días. Yo no puedo pararme en este altar y prometer que el mundo vivirá días de gloria. No, amado hermano, comenzamos con una pandemia y ya vamos por una guerra, y lo que va por una guerra va por una crisis económica. Por ende, no hemos visto mejoría en los días. La cosa va de mal en peor. La gente está preocupada, la gente sabe que algo se avecina, pero los hijos de Dios, los que dependemos, los que moramos bajo la sombra del Omnipotente, sabemos que nada de lo que ocurra en la tierra va a detener un propósito eterno de Dios para nosotros. Alguien debería de entender, lo voy a volver a repetir. Nada de lo que ocurra en la tierra. Dale un codazo a tu vecino. Deja de preocuparte. Dios cuidará de sus hijos. Dios preservará a sus hijos. Yes. Hay una crisis. Diga conmigo, crisis. La crisis solo trae transición. Repítelo. Las crisis solo traen transición. Ezequiel es conocido como profeta, amado hermano. Todo el mundo te dice, vamos al libro del profeta Ezequiel. Y hay dos pasajes importantes, que uno de ellos es el más que se ha predicado en toda la historia de la iglesia. ¿Cuál es? El 37. Valle de los huesos secos. ¿Alguien ha predicado eso? Amén. El valle de los huesos secos en gran manera. Hijo de hombre, profetiza. Es conocido por ese pasaje. Cuántas campañas de jóvenes me invitaron con ese tema, amado hermano. Cuántos congresos me invitaron con ese tema. Es un tema altamente predicado. Ahora bien, es conocido como profeta, pero la Biblia lo introduce como sacerdote. Ahora entienda esto. Una crisis cambia los planes de Ezequiel, pero activa los planes de Dios. Gracias a los 5 amenes, a las 3 manos levantadas, lo voy a volver a repetir. Una crisis cambia los planes de nosotros. Pastora, ¿cómo cambió nuestra agenda en ese 2020? Yo veía marzo y me complicaba el asunto. Veía abril y el asunto se seguía complicando. Cambios en mi agenda, pero mientras mi agenda seguía cambiando, los planes de Dios seguían siendo los mismos. Alguien debería de levantar la mano y entender que Dios
Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel. Una crisis, ¿sabes lo que es cumplir 30 años? Ser toda tu vida entrenado para ejercer servicio en el templo, y cuando estás a punto de ejercer por lo cual habías sido preparado, te cambian los planes. El sacerdote Ezequiel se lo llevan cautivo, y hay momentos que tienes que entender que los planes de Dios, aunque no los entiendas, son los que te bendicen. Lo voy a volver a repetir. Los planes de Dios, aunque no los entiendas, porque hay algo que tienes que entender, y es que lo que Dios va a hacer nunca lo vas a entender. La falta, ojo, voy a abrir un paréntesis, la falta de milagro no es falta de unción en los altares. La falta de milagro es falta de fe en los asientos. Lo voy a volver a repetir. A veces ay, que no gritó mucho, no hubo unción, nada ocurrió, porque pensamos que la unción está en el grito, en que las bancas vuelen, y la gente está más enfocada en lo que puede ver que en lo que Dios puede hacer. Por eso la falta de milagro no es falta de unción. La falta de milagro es que los asientos están carentes de fe, porque a Dios no se le va a adorar con la lógica, a Dios se le adora por la fe. Deja de usar la lógica para un Dios que se mueve con fe. Deja de usar a alguien llenos de lógica. Permítame estar en este paréntesis. Llenos de lógica. Dios te da una promesa y lo primero que hace es calcularla. En Dios no se calculan las cosas. Las cosas que Dios no hacen sentido. Por eso conocíamos una persona que está en la eternidad, el apóstol Alejandro Lin. Tenía un refrán muy famoso: el día que entiendas a Dios, Dios dejará de ser Dios y te pondrá a ti a ser Dios. Porque es que Dios, las cosas que hace no se le entiende. Lo que Dios hace no se le entiende. Por eso deja de tratar de entender a Dios. Te vas a volver loco. Atrévete a creerle al Dios que en tiempo de crisis abre puertas, en tiempo de crisis mueve su gloria, en tiempo de crisis te bendice. Hay una crisis. Diga conmigo: crisis. Crisis. Por eso, ¿le puedo decir otra cosa? Pregúnteme qué. ¿Qué? Que todos estén en el mismo lugar no significa que todos van a ver lo mismo. Por eso, ten cuidado a quien le cuentas tus planes, tus proyectos y tus sueños. Sí. Ten cuidado. Que hay gente que solo ve noticias para alarmarse y no para entender de que Dios está a punto de hacer algo. Hay gente que se preocupa por las noticias. Hay otros que sabemos que Dios se va a mover. Lo voy a volver a repetir. Mientras otros se preocupan por las noticias, otros sabemos de que Dios se va a mover. Pregúntame por qué. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nunca se quedó de brazos cruzados ante una crisis. Cada vez que había una crisis, algo Dios hacía. Cada vez que había una crisis, Dios se movía. Cada vez que había una crisis, Dios levantaba. En otras palabras, en este tiempo algo Dios hará. Algo Dios. Ahora bien, una crisis. Yo me imagino a Ezequiel entrenó toda su vida para ser sacerdote. Me salió de boricua ahí. Para ser sacerdote. Maestros de español, perdonen mi error. No se puede, se sale 2 o 3 veces. Pero ojo esto, una crisis, toda su vida entrenado para ser sacerdote. Pero una crisis activa una transición que no se entiende ante la lógica humana. No se entiende. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en el antiguo pacto, si le diesen a escoger a alguien entre ser sacerdote a ser profeta, todo el mundo hubiese escogido ser sacerdote. Claro, había más plata.
tenía acceso a la comida, tenía acceso a las comodidades, tenía acceso al servicio del templo. Mira los hijos de Eli cómo abusaban de la posición de papi, porque el sacerdote tenía privilegios. Y Dios trae una transición a la vida de Ezequiel tan poderosa que ante la lógica humana no se entiende, pero es la que lo bendice. Lo voy a volver a repetir: aunque no entiendas los planes de Dios, los planes de Dios te van a prosperar, los planes de Dios te van a bendecir. Los planes de Dios, no lo entiendo, pero me bendice. No lo entiendes, pero te abre puertas. No lo entiendes, pero te posiciona. No lo entiendes, pero Dios está haciendo algo. Una crisis toda su vida, y en el momento que iba a ejercer 30 años, según los diferentes teólogos, esa edad 30 se refiere a la edad que el sacerdote estaba cumpliendo en esa crisis que el pueblo estaba viviendo. Y en una crisis Dios trae una transición que lo pone a ver gloria donde él no esperaba verla. El sacerdote solo ve gloria en el lugar santísimo, y si es que le tocaba. Si no le tocaba, iba a estar sentado esperando su turno para entrar al lugar santísimo, pararse frente al arca del pacto y ministrar delante de la gloria. Si no le tocaba, pues nunca le tocó. Por ende, el sacerdote solo ve gloria en el templo. Y esta es la transición que lo bendijo. Toda su vida esperando ver algo, y en una crisis ve lo que otros no vieron. Por eso te dije que todos estemos en el mismo lugar no significa que todos estamos viendo lo mismo. Y un ejemplo para eso es un culto. Todo el mundo escucha las mismas canciones, las mismas palabras, las mismas partes, pero no todo el mundo lo disfruta de la misma manera. Mientras otros solo vienen a cumplir con su alma, otros vienen deseando a Dios. Lo voy a volver a repetir: mientras otros vienen solo para cumplir con el domingo, porque no hay nada más trágico cuando el evangelio se convierte en una tradición. Ay, el domingo es el día del Señor, el domingo hay que ir a la iglesia, pero el lunes vuelven a sus vidas, el martes vuelven a lo mismo, miércoles a lo mismo. Y el evangelio no es una tradición, el evangelio es poder, el evangelio es transformación. Aleluya. Ya casi, varón, que solo te acompañé. Era una compañía, unos días con mi padre, lo extrañábamos, hermano. Yo puedo tener la edad que tenga, ya yo estoy viejo, tengo 28, pero sigo siendo un papis y un mama's boy orgulloso. Con orgullo. Todavía extraño a mis padres. Así que disfruté y aproveché. Ya casi termino. Mira esto. Todos están viendo, diga conmigo, la misma crisis. La misma crisis. Mirabas a la izquierda, cautiverio. A la derecha, cautiverio. Mirabas al vecino, cautiverio. No hay manera de ver algo sobrenatural cuando estás conectado a una crisis. Pero ahí es donde Dios se mueve. Mientras todo el mundo está viendo una crisis, Ezequiel dice: vi que los cielos se abrieron. Todos estaban en la misma crisis, pero Ezequiel tenía los cielos abiertos. Por eso te dije hace algunos minutos que no te preocupes por lo que está ocurriendo en la tierra. Deja de alarmarte, sino que viven conectados a la fuente que lo produce todo. Nada de lo que está en la tierra va a afectar los planes eternos de Dios. Mientras la puerta a otros se le cierra, la puerta que Dios te abrió seguirá abierta. Gracias a los 7 amenes, lo voy a volver a repetir. Mientras a otros se le cierran las puertas, Dios te abrió una puerta que nadie te va a cerrar. Crisis, hay una crisis. Y mientras todo el mundo está viendo cautiverio, Ezequiel ve que los cielos abiertos. Y una crisis activa una transición de sacerdote a profeta. Y le dije que quizás todo el mundo iba a querer ser sacerdote, no profeta. Pero déjame decirte algo. La diferencia es que el sacerdote podía ver gloria en un lugar, el profeta en cualquier lugar.
Quizás Ezequiel no estaba entendiendo los planes de Dios, pero los planes de Dios lo estaban bendiciendo. Dale un codazo a tu vecino. Dile: vecino, deja de pelear con Dios. Vamos, dale un codazo, despiértalo si está dormido. Si está muy peinado, despeínalo. Si tiene hambre, invítalo a la cafetería a comer más tarde. Pero dígale: vecino, deja de pelear con Dios. Vamos, dígaselo de verdad: vecino, deja de pelear con Dios. Que lo que tú no entiendes te va a bendecir. Lo que tú no entiendes te va a... Aleluya. Una crisis activa los planes divinos, y de ser sacerdote, ahora es profeta. Y así todos hemos conocido a Ezequiel como profeta. Y ahí Dios comienza, de ahí en adelante, le revela la gloria en el capítulo número 1, la visión de la gloria, rueda sobre rueda, algo sobrenatural. Y desde ahí en adelante Dios comienza a revelarse a la vida de Ezequiel continuamente. Ya le hablé del capítulo 37, que es el que todos conocemos. Hermano, cada vez que alguien dice: vaya conmigo al libro de Ezequiel, ya todo el mundo está esperando ya el 37. ¿Sí o no? Sí. Y si le vas al 20, ni van a entender lo que vas a predicar. Tienes que ir al 37. Entonces, en el 37 le revela lo poderoso que es el Espíritu para dar vida en lo que está muerto. Y en el capítulo 47 vuelve a revelarle el Dios que toma lo muerto y le da vida. Aleluya. Y vi yo que salían ríos del templo. Ojo a esto, mira la secuencia. Ríos que salen del templo están en movimiento. Y ese mismo movimiento trae consigo crecimiento. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque en donde Dios se mueve, la gente tiene que crecer. Repítelo, por favor. Donde Dios se mueve, la gente tiene que crecer. Déjame decirte algo. A Dios no se le conoce por perspectiva de otro. A Dios se le conoce por experiencia propia. Lo voy a volver a repetir. A Dios se le conoce por experiencia propia. Y en donde Dios se mueve, tiene que haber crecimiento. Nadie me diga a mí que volaron 5 bancas, no se predicó, y nadie ha crecido, nadie ha madurado, y nadie ha producido fruto. En donde Dios se mueve hay fruto. En donde Dios se mueve hay crecimiento. En donde Dios se... Todo mover de Dios en la tierra, mucho más que sacudirnos, tiene que llevarnos a crecer. Y ojo a esto, sigo siendo pentecostal. Creo en el mover del Espíritu. En lo que no estoy de acuerdo es que se mueve, pero la gente no madura. Creo en el hablar en lengua, totalmente. En lo que no creo es que hablan lengua hoy y hablan mal de todo el mundo mañana. No concuerda. No. Danzan el lunes, son divisores el martes. Danzan el lunes y el miércoles están buscando a quién atacar en Facebook. Esos avivamientos no. Ahí está el problema, cuando los avivamientos se miden por manifestaciones, y la manifestación es el resultado del Espíritu, y eso es bueno, pero manifestación no es avivamiento. Avivamiento es restauración, amor, paz, perdón, crecimiento, prosperidad. Alguien tiene que entender que la iglesia tenía todas las cosas en común. No tan solo todas las cosas en común, es que en ese tiempo era fácil sentar 100 en una mesa y que los 100 estuvieran conectados a una visión. Se sentaban a comer y compartían. Hoy en día, pero eso estoy generalizando, porque lo poderoso es que en Leyland hay una iglesia que crece. Eso es poderosísimo. El problema es que la Florida está llena de iglesias y Florida no cambia. Donde más iglesias hay es donde menos avivamiento se manifiesta. No estoy hablando de Leyland, estoy hablando en otros. Porque aquí es la evidencia de que hay un movimiento que trae crecimiento. Pero como yo soy un predicador que me gustan los avivamientos
Dale, yo sé que esto está saliendo a miles de personas, pues educo a la iglesia de que todo mover del Espíritu no solo nos sacude, sino que nos madura. Voy a volver a repetir, ¿lo puedo repetir? ¿Puedo repetir? Todo movimiento del Espíritu no solo nos sacude, sino que nos madura. Estos ríos están saliendo del templo. Están en movimiento y el movimiento trae consigo sí. Salen hacia el oriente, hacia el desierto. Ojo a esto, llegan al desierto y lo normal es que un desierto desaparezca las aguas. Usted tira un vaso de agua en un desierto y usted no va a ver el agua. Incluso en la arena, en la playa, en cualquier lado, porque es normal que lo desértico absorba lo que es líquido. Las aguas pasan por el desierto, pero el desierto no desaparece estas aguas. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque ningún mover del Espíritu será detenido por nadie en la tierra. Gracias a los 3 amenes, lo voy a volver a repetir. Ningún mover de Dios en la tierra será detenido por ningún gobierno, por ninguna institución. Alguien, dale un codazo a tu vecino y dile: ahora es que Dios se va a mover. Vamos, dígaselo de verdad: ahora es que Dios se va a mover. Vamos, levanta tu mano arriba y diga: Dios se moverá. Vamos, dígalo. Dios se moverá, dígalo otra vez: Dios se moverá. Y mi crisis se convertirá en una oportunidad. Es fácil, David Junior, es muy fácil desde la perspectiva de donde estoy criticar lo que no soy. Desde la perspectiva donde estoy, criticar lo que no soy. Todos los que estaban en la barca, ninguno vio a Pedro salir, pero todos vieron a Pedro hundirse. Ninguno quedó anonadado, estupefacto, petrificado cuando escucha la voz de Jesús que le dice: sal fuera. Ninguno vio a Pedro salir y quedar encima de las aguas, encima del Nazaret. Ninguno vio esto, pero tan pronto Pedro se hundió, entonces me imagino a ellos, te lo dije, él se iba a caer. Y yo te lo dije, Mateo, Lucas, todos ellos, y yo te lo dije, se va a caer. Y solo miraron cuando Pedro cayó, pero no miraron cuando Pedro salió. Hay gente que no miró cuando salimos del Howard Johnson. Hay gente que nunca nos miró en la plaza. Hay gente que incluso no nos mira aquí, pero está esperando que caigamos. Porque los que tienen un supuesto avivamiento es más por lo que compiten que por lo que los une. Y los avivamientos no te llevan a competencia, porque el avivamiento te hace madurar a tal extremo que tú te conviertes en un ente de cambio en la ciudad donde Dios te planta. Los avivamientos te llevan a una transformación, número 1 de mente, número 2 de cuerpo, número 3 de alma y número 4 de espíritu. Los avivamientos no dejan a nadie hablando igual, actuando igual, viviendo igual. El río de vida que cambia el desierto no deja a nadie en la condición pecaminosa por la cual llegó a ser tocado por el río de vida. Los avivamientos tienen la capacidad de desarrollar a hombres y mujeres naturales y convertirlos en entes extraordinarios que hacen que la vida de Dios
Dios se manifieste en el territorio donde Dios lo plantó. Por eso hay algo que yo enseño y lo enseño aquí en este libro, y es que tú no puedes hablar. Ahorita dijiste que la experiencia de otros no puede ser la evidencia propia, y el problema es que a veces nosotros estamos mirando el lugar generalizado por lo que otros nos compartió. Otro nos dijo que allí nadie crece, otro nos dijo que allí las iglesias desaparecen, otro nos dijo que nadie va a levantarse, otro nos dijo que fracasamos. Yo no puedo vivir hablando lo que otro no ha hecho. Yo tengo que aceptar que sobre mí hay una responsabilidad, y esa responsabilidad delegada me tiene que llevar a mí al cumplimiento de lo eterno. Y si hay algo que celebro, levante la derecha, es que lo eterno siempre irá por encima de lo terrenal. Lo que la tierra presenta no es más grande que lo que Dios establece. Y yo vine a hablarle a alguien que está a punto de entrar en una temporada de gloria y de manifestación, que nada ni nadie lo va a detener, porque el desierto se supone absorbiera el río, pero este río no lo detiene nadie. Y yo vengo a decirle, la gloria de Dios no la va a detener ningún gobierno, la gloria de Dios no la va a detener ninguna ley, la gloria de Dios no la va a detener ningún hombrecito, la gloria de Dios no la va a detener incluso ni el diablo. Yo no sé por qué la gente me quiere poner a Satanás a la altura de Dios, y usted ve gente que siempre andan hablando del diablo como si el diablo pudiese estar a la altura de tu Dios. Tu Dios es indestructible, tu Dios es indetenible, tu Dios es invencible. Vamos, tu Dios es único. Alguien que celebra al Dios de nosotros, alguien que celebra al Dios de la potencia, al Dios que abre caminos, al Dios que abre puertas, al Dios que sana enfermos, al Dios que liberta cautivos, al Dios que aviva su obra. Porque Él fue el que dijo: no desampararé la obra de mis manos. Se supone que Ezequiel estuviese quejándose. Déjeme enseñar esto, contesta el teléfono. A mí también me ha pasado. Hay algo que a mí me gusta, y es cómo Dios usa mi necesidad para convertirse en la provisión de otro. Esa frase fue a las 4:15 cuando empecé a subir las escaleras del primer cielo. ¿Sabes? Que tú sientes, de pronto te bajan y tienes que escribir. Tu necesidad es provisión de otro. Por eso cuando él pensó que iba para el sacerdocio, Dios decide permitir el cautiverio. Porque hay cosas que Dios permite para que tus limitaciones no sean excusa a sus propósitos. Haga así. Hágalo otra vez. Y dile a tu vecino: ahora entiendo por qué estoy en esta. Porque Dios no consulta lo que tú no puedes hacer. Él te usa para hacer lo que Él sí sabe hacer. Yo no entré aquí llenando un formulario y enviándolo por fax al cielo. Al contrario, cuando yo comencé a predicar, yo tengo una experiencia. Mira, a ti, a Yachelí, a mí y a tu mamá, nos dejaron donde se guardan los mapos, las escobas y los baldes de mapear la iglesia. Ay, para que me sintiera que estaba en la Florida, el matre era tan grande que lo pusieron así para que yo me sintiera que estaba en SeaWorld, en la Jola. O sea, yo no entré aquí diciéndole a Dios: me vas a llamar, tienes que llamarme y tienes que bendecirme porque voy a ser tu predicador. No. Tú entras aquí con limitaciones que son oportunidades. Tú entras aquí sin valer nada, sin tener nada, pero convirtiéndote en el todo de Dios. Ezequiel se preparó para algo y ahora donde está viendo gloria es un cautiverio. Pero no solo ve gloria en una crisis, no solamente ahora se convierte en profeta, sino que ahora trae al río.
y esta parte me gusta, trae una visión y una perspectiva de quién sería el que cambiaría tu desierto en gozo, tu muerte en vida. ¿Quién sería el que iba a traer una transformación total? Porque aquí hay gente que nadie los quería. Gracias por tu sinceridad en el amén que... Gracias, allá atrás salió. Es más, usted sabe que el sello de una carta, a la parte de arriba donde se marca, dice la fecha cuando la carta salió. La boda era el sábado y el mismo sábado te enviaron la invitación. Lo que pasa es que nunca te dio con mirarla. Y tú decías, ay, se atrasó en el correo. Ah, pero ya esto fue el sábado pasado. Ay, no puedo llegar. Sobrina, felicidades que te gastas. No fue eso. Es que te la enviaron a propósito el mismo sábado para que te llegara el lunes para que la fiesta no la dañara. Porque aquí hay gente que llegaba a la fiesta con 4 tragos dados y formaban el desorden, la de San Quintín. ¿Alguien está aquí? Entonces, cuando nadie ni nada daba algo por ti, Dios decidió enviar su río. Hay 2 escuelas teológicas. Una habla de Apocalipsis, pero a mí me gusta la segunda. Esa es la más que me fascina. Porque mientras la gente siga enfocada en la crisis, lamentablemente no tendrá la oportunidad de ver a alguien que en la fiesta, en el último día, y con esto finalizamos, te la permito a ti, gloria a Dios, porque hay gente que lamentablemente su crisis le han hecho un monumento y al que la puede cambiar lo han hecho un sustituto, y Dios no puede ser sustituto, Dios es la única opción que nosotros tenemos. Por eso ese río que ve Ezequiel, el río que ve Ezequiel en la segunda interpretación tiene que ver con el Jesús de nosotros, que en el último día de la fiesta, y con esto terminamos ya, 2 interpretaciones o más. Ojo a esto, un buen teólogo siempre deja una duda en lo que expresa y no lo afirma. Se ve que alguien te dice esto es rojo, rojo, no hay opción, es complicado. Y dentro de la teología hay muchas vertientes. Otros establecen que lo que vio Ezequiel es parecido a lo que Juan vio en Apocalipsis, el río limpio cristalino que sale del trono de Dios y del trono del Cordero, y nos vamos un poco a la escatología. Pero otros interpretadores o otros comentaristas bíblicos establecen que este río que hace que el desierto prospere y que los muertos vuelvan a la vida es la bendición de Dios que alcanza toda la tierra. Lo voy a volver a repetir. Otros comentaristas establecen y dicen que esta visión del profeta, ríos que hacen, ojo a esto, mira la función de las aguas, mira la función de estos ríos. Los ríos pasan por el desierto, del desierto llegan al mar muerto. Cuando tienen contacto con lo que está muerto, automáticamente lo muerto tiene que volver a la vida. No tan solo vuelve a la vida, sino que lo que no producía tiene que coproducir, y lo que no da fruto tiene que dar fruto. No es cualquier visión, no son cualquiera ríos que hacen que el desierto prospere y lo que está muerto vuelva a la vida. Los desiertos, un desierto que prospera, un mar muerto que vive. Y ojo a esto, y él establece en el verso número 12 que a la orilla de lo que ahora tiene vida están saliendo árboles que dan fruto, su hoja no se cae. Pregúnteme ¿qué? ¿Por qué primero no crecieron los árboles, sino que primero lo que está muerto tuvo que tener vida para que ahora lo que no produce produzca? No me voy a explicar. Si las aguas son poderosas, hubieran hecho que los árboles crecieran primero. No, los árboles crecieron después que lo muerto tuvo vida. Voy a volver a repetir. Los árboles a la orilla del río crecieron cuando lo que estaba muerto tuvo vida. Por eso en donde Dios nos planta, nuestro alrededor tiene que producir vida.
Y hace algunos minutos dijiste que la gente por perspectiva de otros determina. En esa tierra no crece nadie, en ese lugar se desaparecen las iglesias. Pues le tenemos noticia: los que han sido transformados por el río de vida no crece por lo que otros determinan. Pregúnteme que los que han sido transformados, aunque los planten en el desierto van a florecer. Aunque los pongan donde otros no crecen, van a crecer, van a prosperar. Lo más que ocurre en las crisis, y abro paréntesis, es que la gente comienza a mirar los estados que no han sido afectados por la crisis para ellos mudarse a ver si prosperan. Hay gente que piensa que el crecimiento está alineado al lugar donde estoy. No. Yo he visto gente que se mudaron de Puerto Rico y tienen las mismas costumbres. He visto gente que se han mudado de 50 iglesias y nunca han dado un fruto. Porque el crecimiento no está en el cambio, está en la transformación. ¿Cómo? El crecimiento no está en el cambio, el crecimiento está en la transformación. Alguien debería de entender. O sea, puedes cambiar de casa, puedes cambiar de cabello, de color, de peinado y no ser transformado. Exactamente. Usted ha visto gente, se mudan hasta del lugar donde vivía, no crecen, no avanzan, no prosperan, porque solo están cambiando de lugar, pero todavía su pensamiento no ha sido transformado. La gente que tiene mente transformada, en donde te pongan van a crecer, en donde te plantes vas a progresar, en donde te siembren vas a dar frutos. Dios te puede enviar al lugar donde nadie ha hecho nada y ahí Dios te va a entregar empresa, ahí Dios te va a abrir puertas, ahí Dios te... ¡Aleluya! Mira esto rico. Lo muerto vive y ahora lo que está alrededor produce. Dale un codazo a tu vecino y dile: vecino, eres el resultado de lo que tu alrededor produce. Vamos. Alguien debería de entender. Es más, déjame darte este ejemplo. Hay familiares tuyos que nunca han visitado la iglesia, pero no les falta nada. No es que ellos se lo merezcan, es que tú cargas rigo que hacen que lo que no produzca comience a producir. La bendición de Dios que alcanza toda la tierra. ¿Qué visión tan poderosa tiene este profeta? Unos ríos crecientes en movimiento que hacen que lo muerto vuelva a la vida y el desierto prospera. Y esa segunda interpretación me crea una pregunta. Pregúntame cuál. ¿Cuál? ¿Con quién puedo comparar estas aguas? Ojo a esto. ¿Cuál es la función de las aguas? Que el desierto prospere y que lo muerto viva. Y repito, los muertos viven, los desiertos prosperan. En donde no hay oportunidades se activa lo sobrenatural. Desierto que da fruto, mar muerto que vuelve a la vida. ¿Cuántos han ido al mar muerto? ¿Cuántos han ido al mar muerto? Ahí no hay posibilidades de absolutamente tirarte una foto y verte bien y ponerla en Instagram. Ya. Porque después de 15 minutos ahí metido se va a complicar el asunto. Eso que eso nada más está lindo para la foto. No da nada. Pero en esta visión, lo que está muerto vuelve a la vida. Habla de peces y de que toda alma viviente que nadare por estos ríos vivirá. ¿Con quién puedo comparar? Aleluya. Aguas que hacen que lo muerto viva y que lo que no produce produzca? ¿Con quién puedo comparar estas aguas? Mientras me hago la pregunta, me acordé de uno. Pregúntame de quién. ¿De quién? De uno que dijo en el último día grande de la fiesta: todo el que tenga sed, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua
¿Con quién puedo comparar aguas que hacen que el desierto prospere y el mar muerto vuelva a la vida? Me acordé de uno que se sentó junto al pozo. Estaba cansado del camino y de repente una mujer pasa y él le dice: mujer, dame de beber. La mujer se sorprende y le dice: espérate, eres judío, eres varón, ¿qué haces pidiéndome de beber? Y él le dice: si tú supieras quién te está pidiendo, en vez de tú darme, tú me estuvieras pidiendo a mí, porque ciertamente beben de estas aguas y vuelven a tener sed, pero el que beba del agua que yo le diese no tendrá sed jamás. ¿Con quién puedo comparar estas aguas? Hace que lo muerto vuelva a la vida. Lo que no produce tiene que producir. Con aquel que le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Te tengo que decir algo: todo lo que Jesús toca lo cambia. Todo lo que Cristo toca le da vida. ¿Cómo era tu vida antes de venir a Jesús? Sin Cristo, tener plata no es producir. Tener plata no es ser efectivo como esposo ni como padre. Sí, porque hay gente que confunde lo que doy con lo que influencio. Yo conozco no son cristianos, gente que da todo y sus hijos no tienen nada. Antes de venir a Cristo, ni como esposo, ni como padre, no producíamos. Pero ese día poderoso, ¿sabes que yo le aconsejo a la gente? Pregúnteme qué. Nunca olvides el día que Cristo te encontró. Así como se celebra Día del Padre, Día de la Madre, cumpleaños, aniversarios, fiestas, así como se celebra tanta fiesta, te voy a dar un consejo: de ahora en adelante celebra el día que Cristo te encontró. Haz una fiesta en grande. Ese fue el día que a Satanás le quitaron todos los derechos que tenía sobre ti. Ese fue el día que dejaste de ser monigote de las tinieblas y el río de vida te arropó, y lo que no tenía vida ahora tiene vida. Ríos que hacen que lo desierto prospere y lo muerto vuelva a la vida. Eso es lo que hace el mover del Espíritu. Y ese mover del Espíritu está esta tarde aquí. Está aquí. Ese mover del Espíritu está aquí. Está en movimiento, listo para hacer que lo que Satanás pensó quitaba de ti, darle vida. Si pensaste que tu matrimonio desvanecía, te tengo noticias: los ríos están saliendo del templo. Si pensaste que tus finanzas se fueron, ya no hay opción, te tengo noticias: los ríos están saliendo del templo. Alguien levante la mano. Hay río de vida. Hay río de vida. Hay río de vida. Vamos, levanta las manos arriba. Ponte sobre tus pies. Hay vida, hay vida, hay vida. Hay vida.